Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Cuando viajas a Egipto por primera vez y visitas la meseta de Giza, posiblemente te encuentres dos cosas totalmente distintas, muy distintas. Si tú viajas a ese punto del planeta intentando alejarte de tu vida cotidiana, de tus quehaceres diarios, buscando un país exótico en el cual divertirte, posiblemente lo que allí veas sea unas simples piedras, unas más grandes, otras más pequeñas, colocadas de una manera o esculpidas de otra. Esos son los ojos que un turista convencional tiene cuando viaja allí. Pero si lo que haces es, aparte de eso, es buscar el misterio y, digamos que, intentar ahondar en aquello que ves, lo que normalmente se dice, la diferencia entre mirar y ver, si vas a Egipto y concretamente a la meseta de Giza a ver, te encontrarás no piedras, te encontrarás alta tecnología imposible para aquellos habitantes de aquellas tierras que vivieron hace miles de años. La ciencia dice que lo hicieron los egipcios. Yo no lo pongo en duda. Lo que habría que ver es qué egipcios concretamente fueron los que lo hicieron. Dicen que corren unos 4.500 años de antigüedad sobre aquella meseta. Yo pienso que es mucho más tiempo. Hace 4.500 años los habitantes de aquellas tierras únicamente vivían en cabañas de paja, se dedicaban a labores agrícolas y sus conocimientos matemáticos se limitaban a unas simples reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Era imposible que con aquellos conocimientos y por supuesto aquella técnica desarrollasen este increíble y otros increíbles monumentos que os estamos mostrando. Claro, evidentemente, y como he dicho al principio, cuando vas con estos ojos descubres que algo no encaja en toda esta escena. Pero vamos a centrarnos y vamos a mostraros una serie de fotografías que muestran cómo existió en Egipto y concretamente en la meseta de Giza una tecnología hace miles de años imposible, tanto para el hombre de hace 4.500 años como incluso para el ser humano actual. Una tecnología que ni siquiera nosotros tenemos. Vamos a mostraros concretamente, o vamos a mostraros dos puntos. Este vídeo se va a dividir en dos partes. Esta primera parte vamos a hablar de las piedras basálticas que se encuentran en la meseta de Giza, concretamente en una de las caras de la gran pirámide de Keops. Si nos acercamos a esa cara veremos una tierra basáltica de estas características. A lo lejos nos parece como una especie de zona perfectamente acondicionada para que se cree una especie de plano perfecto sobre el suelo, construida en basalto. El duro basalto. Recordemos los siguientes datos. El diamante, según la escala Mohs, tiene una dureza de 10. Es tremendamente duro. El carburo de tungsteno tiene una dureza 9 aproximadamente, con lo cual vemos que está muy cerca del diamante y, por supuesto, bastante por encima a lo que es el granito y el basalto. El granito se encuentra en una dureza un poco superior a 6 y el basalto tiene una dureza aproximada de 6. La caliza, que fue con la que construyeron, la piedra que construyeron las pirámides, tiene una dureza concretamente de 3. Pero si nos centramos en la tecnología que utilizaron los egipcios, que fue ni más ni menos que el cobre, os aseguro que tiene una dureza un poquito inferior a 3. Entonces, ¿alguien me puede explicar cómo pudieron cortar las piedras de la Gran Pirámide? De eso hablaremos en el siguiente vídeo. Vamos a centrarnos en esta increíble zona donde el basalto aflora y, por supuesto, aparecen cosas que son imposibles de explicar. Si hemos dicho que ellos utilizaban herramientas de cobre, y aquí os pongo unos ejemplos de estas herramientas que pudimos ver en el Museo del Cairo, herramientas realmente muy simples, ¿cómo es posible que un objeto que tiene una dureza 3 o una dureza por debajo de 3 pudiera atacar el duro basalto cuya dureza es el doble, el 6? Es algo así como si usted intenta con la uña arañar el cristal. Es imposible. Pues parece ser que los egipcios, según la ciencia oficial, lo hicieron. Lo cierto es que eso es sencillamente inviable. Pero vamos a centrarnos en estas piedras. Tuvimos la oportunidad de ver un montón de ellas en esa zona que os estoy indicando. Lo primero que pudimos ver es que bajo aquella área basáltica, cerca de la Gran Pirámide, los que cimentaron en ese punto lo hicieron con piedra caliza, como se puede ver aquí. En esta imagen se aprecia la piedra caliza situada por debajo del duro basalto. Sí, es cierto que la piedra caliza tiene una dureza
3. Podría ser atacada, por ejemplo, con cobre, pero siempre que ese cobre hubiese sido aleado con berilio o un cobre endurecido que, por supuesto, ellos no tenían y no se ha demostrado en ninguna de las herramientas encontradas. Sencillamente era cobre. Lo segundo que llegamos a ver es que aquellas piedras basálticas habían sido ensambladas unas con otras, alisando finamente sus paredes, como se puede ver aquí en estas imágenes, de manera precisa, nítida. Incluso tuvimos la oportunidad de colocar una regla de aluminio y vimos como la perfección en el alisado de sus caras era sencillamente perfecto. De hecho, ese alisado era tan perfecto que en algunos casos, y después de haber pasado miles de años, pudimos comprobar cómo casi podía reflejar parcialmente la propia regla. ¿Cómo es posible que hubiesen alisado con herramientas de cobre esas paredes? ¿Qué tipo de elemento abrasivo utilizaron? La lija es un elemento actual, si bien es cierto que por entonces no tenían una lija o un elemento capaz de atacar esas paredes y dejarlas tan pulidas. ¿Cómo lo hicieron? Pero vamos a continuar porque el misterio no se queda ahí. Otro aspecto importante que pudimos ver es cómo en ciertas rocas basálticas había trépanos cuadrados. Sí, trépanos cuadrados. Podemos presuponer que sobre esos trépanos cuadrados colocaron alguna forma de estructura sobre la que se apoyaba en la base basáltica. Pero la pregunta es, ¿cómo hicieron esos trépanos cuadrados? ¿Con herramientas de cobre? Eso es imposible. Incluso hoy en día, como os vamos a mostrar en estos momentos, o como os vamos a mostrar ahora en breve, veréis que la tecnología que utilizaron no está al alcance de nosotros. Quiero que observéis esta roca basáltica. Mirad el corte que se ha efectuado en la misma. Sí, es un corte que se ha producido de manera horizontal. No sabemos para qué. Quizás esta roca iba destinada a otro punto, pero posteriormente fue utilizada en la base de basalto. Pero este corte tiene características imposibles de explicar. En primer lugar, ellos no tenían sierras circulares para efectuar estos cortes y, por supuesto, tampoco tenían motores capaces de alimentar esas sierras circulares y mecanismos capaces de refrigerar esos, digamos que, discos de carburo de tungsteno que ellos nunca tuvieron. ¿Cómo demonios se hizo esto? Pero no solo este dato, sino que si usted observa, se puede ver cómo aquel que utilizó un sistema de corte sobre esta sierra de basalto horadó la roca ni más ni menos que 8 centímetros, como se puede ver en este punto. El tamaño de aquel horadado era importante, se puede ver aquí. E incluso la anchura, una anchura aproximada de 1 centímetro, que nos permitía, como habéis visto en las anteriores imágenes, colocar o incluso meter la regla de aluminio que llevábamos. Como ya he dicho al principio, algunas de estas rocas pasaban de pesar 3 toneladas, incluso a 8, incluso a 10. Algunas de estas rocas eran inmensas, como la que estáis viendo aquí, que estoy convencido de que no bajaba de las 3 toneladas. Pero si usted observa detenidamente, por ejemplo en la imagen que tenemos, vemos cómo esta roca muestra unas finas líneas que se pueden apreciar cerca de la regla. Observe detenidamente. Esas finas líneas o surcos no son ni más ni menos que el paso de la sierra a medida que iba avanzando en la roca. Usted puede ver que ese paso de sierra superaba en muchas ocasiones el milímetro. Quiero decir que cada vez que aquella sierra efectuaba un movimiento avanzaba 1 milímetro. En la actualidad, las sierras de carburo de tungsteno son capaces de avanzar décimas de milímetro o centésimas de milímetro cada vuelta o cada paso. ¿Qué tecnología utilizaron para poder atacar el basalto 1 milímetro por cada paso? Es imposible. Si hoy en día pretendiéramos hacer esto, sencillamente al aplicar tanta presión sobre el disco de corte, este se partiría. Por supuesto, tendría que ir refrigerado y, por supuesto, tendría que ir perfectamente calibrado. La pregunta es, ¿cómo demonios hicieron eso si hoy en día nosotros no somos capaces de hacerlo? Otra duda que me salta era el extraño tallado de las rocas. En ocasiones efectuaban canalizaciones, en ocasiones alisaban parte de la roca y en otras ocasiones dejaban la roca de manera vasta, como si pretendiesen que unas ligasen con otras perfectamente. Y esas canalizaciones es como si en su interior hubiese algún tipo, no sé, de sistema
eléctrico que pasara en su interior u otro tipo de mecanismo y que posteriormente fue retirado al dejar las rocas al aire. Cada tramo o cada sección de aquellas rocas cumplía su función y aquellos que lo hicieron sabían por qué lo hacían y, por supuesto, para la tecnología que ellos eran capaces de utilizar en dicho trabajo. Por aquellas tierras viajábamos con uno de los grandes conocedores de Egipto, ni más ni menos que Mahmoud. Mahmoud, nuestro guía y egiptólogo, quien fue o es profesor universitario y, por supuesto, uno de los ayudantes de ni más ni menos que el exministro de Antigüedades, Zahi Hawass, se quedaba perplejo al mostrarle esos análisis que efectuábamos sobre aquellas piedras. Incluso a él mismo le pareció imposible que se pudiera hacer todo aquello que estábamos descubriendo a sus ojos. Creo que era la primera vez que Mahmoud veía aquella superficie basáltica con los mismos ojos que nosotros le estábamos mostrando. Mahmoud es un hombre muy espiritual y Mahmoud es un hombre muy abierto y de un buen corazón. Él comprendía y entendía todos aquellos misterios que le estábamos indicando y, por supuesto, lo hacía asombrado. Cerca de aquel punto, muy cerca de esa superficie basáltica, se encuentra un extraño pozo. Un pozo que el propio Mahmoud nos dijo que no se sabía para qué existía o para qué se había creado. Supongo que algunos pensarán que era una piscina de abastecimiento de agua, pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué hicieron aquel pozo? ¿Por qué lo hicieron cerca de la superficie basáltica? ¿Por qué lo hicieron anexo a la Gran Pirámide? Estoy convencido que tenía una importante función. Y si observamos el interior del pozo, vemos que hay una especie de accesos y zonas perfectamente compartimentadas, ya muy desgastadas por el tiempo y, por supuesto, llenas de basura de aquellos visitantes, sean o no autóctonos, que pasean por la meseta de Giza, quien de manera divertida y desgraciada echan basura en la parte inferior de ese extraño pozo. Pero en él mismo se puede apreciar una puerta de acceso entre esos compartimentos, como se puede ver aquí. No pudimos obtener mejores fotografías debido a la profundidad del mismo y, quién sabe, quizás fuese mucho mayor. Todo un misterio. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos llegar a conclusiones coherentes cuando la ciencia está mirando hacia otro lado en el momento que nos hacemos estas preguntas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál era la función de todo aquello? Como he dicho antes, entramos en la meseta de Giza con 10 preguntas y salimos con 20. Y nadie nos entrega respuestas coherentes o respuestas que pudiéramos considerar sólidas. Lo dejo en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado y, por supuesto, si algún día visitáis la meseta de Giza, podréis verla con unos ojos totalmente distintos a esos turistas que lo único que ven son piedras de distintos tamaños, esculpidas de una y de otra manera. Hay mucho más detrás de estas piedras. Solo hay que mirar para ver correctamente lo que dentro de ellas se esconde. Lo dejo en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.